Esa licitación adjudicó 10.177 buses zonales, 568 buses alimentadores y 336 buses entre articulados y biarticulados. En la adjudicación se adjudicaron 9 concesionarios, se quedaron con esas 13 zonas, más un concesionario que era el encargado del recaudo centralizado, que hoy en día es Recaudo Bogotá, estamos hablando de las tarjetas Tuyap. En esa licitación, en los pliegos, se establecieron tres formas de remuneración o 3 tarifas. La primera es la tarifa por kilómetro, que es la que debe cubrir el costo de operación. La segunda es la tarifa por bus, que debe cubrir el costo de la inversión de los vehículos durante los 12 años de vida útil que tienen en el SITP, más una tasa interna de retorno del 10%. Y la tercera es la tarifa por pasajero recorrido. Esa tarifa debe cubrir los costos de la financiación, chatarrización y utilidades de los concesionarios. Esa fue la creación del SITP, que arrancó operación en el año 2012 y es una licitación durante 24 años, es decir, termina esa concesión en el año 2036. Eso es lo que es el SITP, y la idea era acabar con la guerra de Celtao y tener una flota mucho mejor, mucho más nueva, y que la vida útil sea de solamente 12 años. Pero si yo veo la buseta tradicional con un aviso que dice SIT provisional, ¿ese sistema integrado de transporte público? Es una muy buena pregunta. ¿Qué sucedió? De los 9 operadores que quedaron en el sistema integrado, 2 quedaron en quiebra, ya no están operando, que son los señores de Ecobús y Egobús. ¿Qué sucedió? Para cubrir esas rutas que no pudieron operar estos 2 concesionarios, se le dio gabela a ciertas empresas del transporte público tradicional, que hoy en día les llamamos SITP provisional, pero que de provisional no tiene nada, porque arrancaron operación el SITP provisional en el año 2015, entonces, y ya estamos en el 2019, y ese en teoría haría parte del sistema integrado, pero pues no es integrado porque los del SITP provisional no tienen recaudo a bordo, los pasajeros se siguen subiendo por la puerta de atrás y esos recursos no entran al sistema como tal, sino entran en los bolsillos de los dueños de esos buses. Ese es el gran problema. Entonces es una competencia desleal y aparte pues se genera informalidad el SITP provisional. Claro que si se suben por detrás, pues eso es para el conductor, eso ni siquiera es para el propietario de la buseta. Exactamente, y pues lógicamente no tiene la tarjeta Tu Llave, y ese es uno de los problemas operativos y financieros los cuales hoy atraviesa el SITP. Bueno, pero se hace una pregunta como ciudadano, como periodista, señor Torres, y es el músculo financiero de este. Si una empresa va a entrar a manejar el transporte de Bogotá, una empresa privada, ¿qué pasó con el músculo financiero de estas compañías? O sea, a ellas se les dio una responsabilidad, ¿y por qué en el camino se declararon quebradas? Bueno, para empezar, el de los 2 operadores que ya no funcionan, el primero nunca operó, nació quebrado, porque tomaron del transporte público tradicional unos propietarios que eran alrededor de 500, 700 que conformaban esa empresa. En su momento se hizo la sugerencia en la anterior alcaldía de Gustavo Petro de que no era viable, porque para montar una empresa de estas magnitudes, que aproximadamente son 1.500 buses por empresa, no tiene la capacidad económica los propietarios de un bus, no les alcanza, y por eso esa empresa nunca arrancó. La siguiente que arrancó fue Egobús, pero no duró más de un año, y fue por la misma razón, porque eran los pequeños propietarios los que participaron en el transporte, pero la viabilidad económica no la había, porque se requiere un músculo financiero bastante grande para montar una empresa de estas. Ese fue uno de los problemas. ¿Y los demás cómo están en eso? Y los demás, de los 9 que empezaron, quedan 7 en este momento. Sin embargo, de esos 7 que quedan en este momento, 3 están en ley 1116, que es ley de insolvencia económica. Es decir, están al borde del colapso. En cualquier momento, Bogotá se puede quedar sin transporte. Los otros 4 operadores que aún quedan, que están operando en situación normal, podríamos decirlo, tienen serios problemas económicos y financieros, porque las tarifas y la remuneración, lo que se proyectó, no se está dando hoy en día. Entonces, para hacerles, digamos, para que la ciudadanía entienda cuál es el problema del sistema integrado, una de las tarifas, la tarifa por pasajero que recogiera cada bus, no se está dando esa proyección de pasajeros. Se estimularon
2.200.000 pasajeros diarios para el SITP. Sí. La realidad es que hoy están alrededor de 1.400.000. ¿Dónde están esos 800.000 pasajeros? Pues están en la evasión, que está alrededor entre el 20 y el 30%. Está en la piratería, porque está la ciudad inundada de motos y de transporte pirata. Y como les decía anteriormente, la piedra en el zapato del SITP, el SITP provisional, que son pasajeros que no están ingresando al sistema y que son dineros que están ingresando a las arcas de los dueños de los buses. El tema de los colados en el sistema de transporte masivo de Bogotá, ¿qué tanto daño le hace a esto? Bastante, porque se calcula más o menos están las estimaciones entre un 20 y un 30%. Es más, ustedes evidencian ese mismo problema en los buses rojos de Transmilenio, en las troncales. Entonces esa falta de autoridad y la verdad es que no le han metido seriedad a este tema, y la gente no paga, y lo que están haciendo es robándole a la ciudad. ¿Qué va a pasar con el sistema integrado de transporte? ¿Qué va a pasar con la movilidad de los capitalinos? Se lo vamos a contar más adelante con nuestro analista invitado hoy, Diego Alcides Torres Castro, especialista en transporte. Nos está contando sobre una realidad que nos pone nerviosos. Sobre Varias veces. Lo que puede pasar con el transporte masivo de Bogotá. Puede colapsar. Reiteramos, se ha adelantado más de un debate en las debilidades que tiene el sistema integrado de transporte público. El otro tema, que también creo que lo podemos tocar con él, es el tema de los buses azules. Las denuncias que se han dado en los últimos días del tema de repuestos, mantenimiento, abuso laboral a esos conductores. Uno va en su carro y para en un semáforo y voltea a mirar el bus azul y yo lo veo con las llantas lisas. ¿Usted se imagina eso, Carlos? No, y si usted encuentra un trancón, vaya pensando que es un bus de los azules que está varado. Entonces es como una mezcla, pero creo que le ha colocado el punto a este problema nuestro analista de transporte en la situación del sistema integrado de transporte público provisional. Esas busetas tradicionales que hacen lo que quieran en Bogotá, y pues lo que él denuncia hoy, ese recaudo no está llegando al sistema integrado de transporte público en Bogotá. Sí, señor. Tanto esas busetas, muy bien, pero también los buses azules, pintaditos de azul, pero en muy malas condiciones. Es lo que nos dice la ciudadanía, que a diario se sube y sufre el sistema integrado de transporte. 7:20 minutos, ya regresamos con este tema. Seguimos adelantando nuestras noticias de la mañana en el CIA.